Vamos a partir de esta base bíblica. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Vamos a empezar a hablar ahora una serie que se llama Las armas de una generación de avivadores. Obviamente estamos hablando de armas espirituales, no estamos hablando de otro tipo de armas. Estamos hablando de armas espirituales. No son armas que destruyen, son armas que de hecho dan vida. Son armas que dan vida. Pero vamos a comenzar hablando ahora acerca de esto, y hemos visto tanta oposición en estos días que vamos a partir este tema, vamos a comenzar este tema de las armas espirituales, de los avivadores, hablando de esto, mire, fuerzas en movimiento. Diga conmigo, fuerzas en movimiento. Ahora dígalo más fuerte, fuerzas en movimiento. Vamos a comenzar hablando de esto, fuerzas en movimiento. Algo que es muy importante que lo sepamos, si no se nos complican las cosas. Vamos a estar entonces en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20 y versículo 1. Segundo de Crónicas 21. Dice: después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle: del otro lado del mar muerto y de Edom vienen contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasezón Tamar, es decir, en Engadi. Hemos estado ahí en ese desierto de Engadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Hasta ahí vamos a leer, vamos a hacer una oración. Señor bueno, gracias porque nos acompañas, Señor, en cada episodio de nuestra vida. Nos acompañas y estás con nosotros. Señor, te pedimos que esta tarde haya poder, unción, revelación y autoridad para poder compartir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ok, póngame atención unos minutos. Dice: después le declararon la guerra a Josafat, y alguien fue a informarle a Josafat y le dijeron: viene contra ti una gran multitud. Atemorizado, consultó al Señor en ayuno, en proclamación, en clamor, consultó al Señor, y no lo hizo solo, sino que llegó el pueblo para pedir la ayuda del Señor junto con su rey. Mira, estamos en una movilización. Nuestra fe se moviliza todos los días. Tu fe se moviliza cada día. Cada mañana, al abrir nuestros ojos, comienza la batalla de cada día. Comienza la batalla de cada mañana, de cada día, de cada 24 horas. Es la batalla de nuestra fe. Gracias, Víctor. Y es una batalla donde nos esforzamos para vivir como avivadores, para vivir conectados con Dios, para vivir una fe comprometida, apegada a la palabra, creyendo, confiando en que Dios está con nosotros. Y cada día es esto, para servirle a Dios, caminando con compromiso en todas las disciplinas espirituales. Tú has estado orando, tú lees la Biblia, tú te congregas, tú le estás sirviendo al Señor. Tal vez hiciste algún ayuno en la semana, te congregas, en fin, dando lo mejor de nosotros para ser el mejor cristiano posible. Ahora, es importante darnos cuenta de algo. Habrá oposición. Diga conmigo, oposición. Habrá oposición. Hablamos hace unas semanas atrás en Juan 10:10 de que el ladrón viene a robar, matar y destruir. Satanás eso es lo que hace. El contraste entre Satanás y Jesús es tan evidente. El ladrón viene para robar, matar y destruir. Jesucristo viene para que tengas vida. Es tan evidente, es muerte y vida, es blanco y negro. Así es de contrastante la guerra espiritual. Así de contrastante es la vida espiritual. Así que habrá oposición, y ante la oposición debemos estar preparados. Habrán fuerzas en movimiento. Diga conmigo, fuerzas en movimiento. ¿Qué significa que habrán fuerzas en movimiento? Mira, cuando decimos que habrá fuerzas en movimiento, porque eso estamos hablando ahora, estamos diciendo que cuando las fuerzas de Dios se mueven, también las hacen las fuerzas de las tinieblas. Mira, cuando tú decides meterte con Dios, te tengo noticias: el enemigo no quiere que te metas con Dios. Cuando tú decides servirle a Dios, el enemigo no quiere que le sirvas a Dios.
Cuando tú decides orar, el enemigo no quiere que ores. Cuando decides leer la Biblia, el enemigo no quiere que leas la Biblia. Cuando decides vivir en santidad, el enemigo no quiere que vivas en santidad. Son fuerzas en movimiento. Cuando las fuerzas de Dios se mueven, también las fuerzas de las tinieblas se mueven. Y es importante saber esto, porque si no sabemos esto, no estaremos preparados para la oposición. Y entonces la oposición nos agarra en desprevenidos, y viene el desánimo, vienen no estamos listos para la batalla. Hay muchos cristianos que nos hemos perdido en el campo de guerra porque hemos salido al campo de guerra, pero no hemos estado preparados para el campo de guerra. Y entonces viene frustración, viene desánimo, vienen las trampas del enemigo, vienen las trampas de la carne, vienen las trampas del pecado, vienen las trampas del desánimo, vienen las trampas de la amargura, vienen tantas trampas. Y tú dijiste, pero ¿por qué? Cuando yo decidí buscar más a Dios, comenzaron los problemas. Quiero hacerte una pregunta: ¿cuántos de aquí, cuando decidieron buscar más a Dios, comenzaron a sentir que la cuestión se puso más complicada? ¿Podrías levantar la mano si te pasó eso? Y pensábamos que todo iba a ser más fácil. Pensamos que todo iba a ser más color de rosa, y fue todo más color de hormiga. En realidad todo se puso más complicado. Leí esta mañana Hebreos, terminé de leer la carta a los Hebreos esta mañana, y estaba leyendo un versículo muy conocido, un versículo que lo he leído muchas veces y me ha impactado muchas veces, que está en Hebreos 10, cuando el escritor de la carta a los Hebreos le está diciendo a los Hebreos, le dice eso: en el momento en el cual ustedes fueron iluminados, en ese momento sufrieron persecución. No antes, sino cuando decidieron seguir, cuando decidieron buscar, cuando decidieron anhelar más, cuando decidiste creer por más, cuando decidiste creer por sanidad, cuando decidiste creer por tu familia, cuando decidiste creer que habrían cambios, cuando decidiste creer que tu vida sería diferente, cuando decidiste que tus finanzas iban a cambiar, y por eso tomaste decisiones de fe importantes. Y justo en ese momento todo se puso más complicado, cuando pensabas que todo iba a ser más fácil, cuando pensabas que todo iba a ser más fácil porque Dios estaba ahí, y de hecho Dios ha estado ahí. Quiero decirte algo: en ese momento las fuerzas se pusieron en movimiento. Y entonces le dice: ustedes sufrieron con gozo las pérdidas de todas sus posesiones. Le dice Hebreos 10 a los hebreos, a los judíos, una carta escrita para los judíos. Cuando fueron iluminados, cuando decidieron darle su vida a Dios, comenzaron a sufrir oposición, comenzaron a sentir persecución, y perdieron sus cosas, dice, y perdieron sus cosas y lo hicieron con gozo. Y entonces cierra Hebreos 10 y dice: porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan para vida eterna. Hermano, debes mantenerte en la línea, debes seguir adelante, debes avanzar. No sé si alguien te va a creer, pero tú debes seguir adelante. Debemos estar listos entonces, porque se presentará la batalla, se presentará la oposición. ¿De qué quiero comenzar a hablarte ahora? Mira, hoy vamos a hablar del movimiento espiritual que se desata cuando decides movilizar tu fe. De eso quiero hablarte este día. De todo el movimiento espiritualmente que se desata cuando tú decides movilizar tu fe. ¿Y por qué vamos a hablar de eso? Para que estés preparado, para que no te agarre por desprevenido, para que estemos preparados y enfrentar las fuerzas del enemigo. Satanás va a usar cada tontería para presentar oposición, y debes pelearla. Mira, hay un momento donde sé que debo pelearla. Yo no sé si alguien a mi alrededor me va a creer o no. Yo sé que debo pelearla. Yo sé que debo seguirla. ¿Sabes a quién del enemigo no le hace nada? Al que no le causa ningún daño al infierno. Por eso cuando tú no tomabas decisiones radicales con tu fe, por eso cuando tú no tomabas decisiones radicales con tu consagración, con tu vida de oración, con tu vida de ayuno, ¿sabes por qué no pasaba nada? Porque el enemigo no le estabas causando ningún daño. Entonces mejor se quedó calladito y dijo: calladito me veo más bonito, y ella también y él también. Así quedémonos, no hagamos mucho ruido, que siga durmiendo, no lo despertemos, porque si se despierta a una comunión viva, intensa, profunda y continua, nos va a causar mucho daño. Así que mientras no nos cause ningún daño, ahí dejémoslo que siga distrayéndose y jugando a la iglesia. En el momento que decidiste tomar decisiones más profundas con tu vida espiritual, en ese momento te convertiste en un peligro para Satanás. Y las fuerzas se ponen en movimiento. La buena noticia de la tarde
Nuestro Dios es todopoderoso y nuestro Dios nos dará la victoria. Si perseveras hasta el final, nuestro Dios nos dará la victoria para siempre, porque Él es bueno, Él es poderoso y Él quiere que tú movilices tu fe, que tú movilices tu fe. Primera cosa importante que tengas en mente ahora, que quiero que tengas en tu mente, es esto: habrán reacciones. Estamos hablando del movimiento espiritual que se genera cuando tú decides movilizar tu fe para estar listos para esto. Mira, lo primero que tú debes saber es esto: habrán reacciones. El enemigo te quiere detener. Si tú decidiste orar, el enemigo te quiere detener, porque la iglesia que más daño le ha causado al enemigo, la iglesia del libro de los Hechos, era una iglesia que sabía orar. Oraban tan bien que cuando oraban la tierra temblaba, brother. El enemigo no está dispuesto a que eso vuelva a suceder, a que se levante una iglesia que hasta los cimientos de la tierra se estremezcan con sus oraciones. Te quiere detener, porque sabe que si tú oras por tu hijo, oras por tu hija, oras por tu esposo, oras por tu esposa, oras por tu papá, oras por tu mamá, oras por tu hermano, oras por tu hermana, oras por sanidad, oras por conversiones, ¿sabes qué? El enemigo sabe que Dios te va a responder y entonces le causarás mucho daño al infierno. Así que Él te querrá detener. Hay reacciones. Josafat, leímos la historia, una porción de la historia de Josafat en 2 Crónicas 20. Josafat fue un gran rey de Judá. Su papá fue otro gran rey de Judá, el rey Asa. Fueron dos grandes reyes de Judá. Restablecieron y restituyeron la adoración a Dios. Josafat impulsó la adoración a Dios. Envió a los sacerdotes para instruir al pueblo en la ley del Señor. Poco a poco él fue desbaratando los altares que habían en los lugares altos para centralizar la adoración al Señor en el templo que Salomón había construido. Josafat fue un gran rey de Judá. Solo tuvo un pequeño problemita. Josafat, por alguna razón que no entiendo, tenía un gran interés en hacer alianzas con el reino de Israel, y el rey contemporáneo a Josafat era nada menos que Acab. Dios lo reprendió 2 veces por querer hacer alianzas con Acab, y fue tan grueso su error que en su alianza con el rey Acab de Israel, uno de los peores reyes de Israel, su hijo se casó con su hija. El hijo de Josafat con la hija de Acab. Fuera de eso, Josafat fue un gran rey. Fue un gran rey. Centralizó la adoración a Dios, restituyó la adoración a Dios. Josafat fue un avivador. Josafat estimuló al pueblo a una adoración, a una comunión viva, intensa, profunda y continua. Fue un avivador. Y cuando Josafat se levanta para restaurar la adoración a Dios, empieza a desbaratar los altares en los lugares altos donde se adoraba a otros dioses, y comienza a centralizar la adoración a Jehová en el templo. Y le dice a los sacerdotes que instruyan al pueblo en la ley, y prepara a los levitas para ser unos grandes adoradores. Y cuando Josafat comienza a hacer todo eso, 3 reyes se levantaron contra él, porque cuando tú decides buscar a Jehová, habrán reacciones. ¿Y por qué me pasa eso? Porque habrán reacciones. ¿Y por qué la prueba? Porque hay reacciones. ¿Y por qué las circunstancias se ponen difíciles? Porque estás haciendo las cosas bien. Miguel de Cervantes Saavedra, en su libro Don Quijote de la Mancha, escribió, hablando un diálogo entre Quijote y Sancho. Le dice: Sancho, cuando los perros ladran es porque vamos caminando. Algunos se me quedan así como: ¿cuáles perros, pastor? ¿Sabes por qué el enemigo comienza a chillar cuando tú comienzas a adorar y a orar? Porque le vas a causar mucho daño. Cuando empiezas a correr con tu fe, cuando empiezas a confiar más en Dios, cuando empiezas a confiar más en la palabra de Dios, cuando comienzas a alimentar tu fe con la palabra de Dios, en el infierno saben que le vas a causar mucho daño. ¿Y sabes qué? Tienen razón, le vas a causar mucho daño. Vamos, dale palmas de alabanza al Espíritu Santo. Vamos, dale palmas de gozo a Él. Cuando te movilizas, el enemigo se moviliza para detenerte. Por eso tuviste las pruebas esta semana. Porque cuando te movilizas,
el enemigo se moviliza para detenerte. Vamos a Génesis capítulo 3. Vamos al libro de los principios. Ya si no hayas Génesis en la Biblia, brother, estamos en serios problemas, hermano. Génesis capítulo 3. Ahí nomasito, en el versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Cómo era la serpiente? Diga conmigo: astuta. La serpiente era más astuta que cualquier otro animal en el jardín. La serpiente es Satanás acá en el jardín del Edén, mezclándose, metiéndose entre Adán y Eva. La serpiente se mueve con astucia. Entienda eso, hermano y hermana que estás acá en esta tarde. La serpiente, Satanás, el enemigo, se moverá entre tus pensamientos, se moverá entre tus sentimientos, se moverá entre tus finanzas, se moverá entre tus familias, se moverá tal vez hasta entre tus sueños. Se va a mover con astucia, porque la serpiente es astuta, te conoce. Conoce tus áreas débiles. Conoce cuál es el eslabón más débil de la familia. Hay un famoso refrán que dice que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Sabe cuál es tu área más débil. Conoce dónde va a atacar. Tal vez sea en la mente, tal vez sea en los sentimientos, tal vez sea usando a otras personas. Hay gente que todo el tiempo piensa que están hablando de él, que están hablando de ella, que están murmurando y que están hablando de mí. Y porque me miran de esa manera, ni siquiera te están viendo, ni siquiera te conocen. Quizás están diciendo: le voy a regalar $100 porque me está viendo de esa manera. Porque te va a regalar $100 que acabas de perder por estar viendo con sospecha. ¿Sabe cuál es la tentación que te hace temblar? Y todos los que estamos en este lugar en esta tarde tenemos una tentación que nos hace temblar. Todos. Y es astuta. La serpiente es astuta. Y cuando tú decides movilizarte, la serpiente también comienza a movilizarse. Ay, pastor, me está dando miedo. No, no te estoy diciendo esto para que tengas miedo. Te estoy diciendo esto para que la serpiente, para que el enemigo no se salga con la suya, sino que estés prevenido y tomes el poder del Espíritu Santo de Dios que aplasta al enemigo. Vamos, dale palmas de alabanza a Dios, por favor, en esta tarde. La serpiente se mueve con astucia. Serán llamadas lugares, imágenes, música, películas, conversaciones, amistades, relaciones, ocupaciones, problemas, etcétera. Utilizará lo que sabe que va a funcionar contigo. Trabajo. Ay, entonces ya no voy a trabajar. ¿Cómo no? Trabaje. Y trabaje duro. Pero tenga cuidado porque la serpiente es astuta. Hay gente que me ha dicho así de claro. Mira, empiezo un nuevo trabajo mañana. Y así de claro sé que hasta ahí llegó. Y no me he equivocado. Le digo: mira, ese trabajo no me da paz. Usted debe saber que no toda oportunidad viene de Dios, ¿entendido? No toda oportunidad viene de Dios. Y desde que comenzó ahí, de picada, caída libre, de picada, hasta este día, ya se estrellaron algunos. ¿Sabes por qué? Porque hay reacciones. Cuando tú decides moverte, la serpiente astuta también decide moverte. ¿Cuál es el objetivo del enemigo al movilizarse?
Cuando Adán y Eva comenzaron a moverse allí en el huerto del Edén, la serpiente comenzó a moverse también en el huerto del Edén. ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer? ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Porque el enemigo se empieza a movilizar. Ten en mente estas tres cosas. Ten en mente tres cosas que el enemigo quiere hacer. El enemigo lo que quiere es hacerte caer. Le voy a poner una trampa, le voy a poner una zancadilla, le voy a poner una tentación. Yo sé por dónde le llegué. Oye, que hasta aquí llega. Y te quiere hacer caer. La serpiente se mueve para confundirte. Así que Dios les ha dicho que no tienen que comer de ningún árbol. Mentira. ¿Eso era lo que Dios había dicho? De hecho, Dios les dijo: coman del árbol que les dé la gana. Dios les dijo a Adán y a Eva: coman lo que quieran. Agarren el fruto que quieran, coman del árbol que quieran. Todo esto lo hice para ustedes. Todo esto es de ustedes. Todo esto lo creé para ustedes, para que estén en el mejor ambiente posible. Lo único que quiero pedirles es que se nieguen para un árbol. Uno. Todos los demás lo pueden tomar. Uno. Solo mueran para un árbol. Solo niéguense a un árbol. Todos los frutos son suyos. Lo único que quiero es que un fruto no lo tomen. Adivine por dónde le llegó la serpiente. Y confundió. Así que Dios les ha dicho que no tienen que comer de ese árbol. Y la Eva: quiero ver. Pues no sé, no estoy muy segura. De hecho, no creo que fuera eso. De hecho, déjame recordar. De hecho, creo que dijo que podía comer de todos los árboles. Creo que eso fue en realidad, pero solo hay un árbol. ¿En serio hay un árbol? Sí. Y los demás, y solo uno, sí, hay uno nada más, serpiente. Ya sé cuál es la onda. ¿Sabes cuál es la onda? Que si comes de este árbol, vas a ser como Dios. ¿Qué? Sí, vas a ser como Dios. Astuta. Cuando la serpiente se mueva, es para hacerte caer. Ojo con la tentación que te está rodeando. Ojo con la tentación que te está rodeando, te quiere hacer caer. Cuando la serpiente se mueve, es para confundirte. ¿Y será que Dios está conmigo? ¿Y será que sí oro? ¿Y si no oro? ¿Y será que voy? ¿Y voy al culto? ¿No voy al culto? ¿Y será que leo la Biblia? ¿No leo la Biblia? ¿Será que ayuno o no ayuno? ¿Será que canto o no canto? La serpiente se mueve para confundirte. Y por último, la serpiente lo que quiere es detenerte. Esas tres cosas fueron exactamente las tres cosas que pasaron con Adán y Eva. Los hizo caer, los confundió y al final detuvo la ruta en la que ellos iban. Y los puso en una ruta de muerte. No escuches a la serpiente. ¿Sabe cuál creo que fue el problema de Eva? Nunca tuvo que hablar con la serpiente. Nunca. Estás oyendo la voz equivocada. No estés oyendo voces equivocadas. No estés oyendo voces que van en contra de los principios de la Biblia. No estés oyendo voces que van en contra de los principios de Jesucristo. No estés oyendo principios que no están acordes al lineamiento de Dios. Porque la serpiente es astuta y lo que quiere es hacerte caer, te quiere confundir y te quiere detener. Lo que Eva nunca tuvo que hacer es oír a la serpiente, dialogar con la serpiente que te dice que tú no puedes, que Dios no puede, que lo que estás haciendo no tiene sentido, que eso no va a llegar a ningún lugar, que eso no va a funcionar, que para qué estás orando, que para qué estás ayunando, que para qué estás leyendo la Biblia, que para qué estás teniendo un devocional, que para qué estás haciendo todo eso. Comienza a confundirte. Mira, hay gente que ni siquiera va a la iglesia y está mejor que tú. ¿A cuántos le ha dicho eso a la serpiente? A ver, levante la mano, quiero ver si soy el único. Y dice: mira, ¿ya viste a tu amigo? ¡Qué un gran bolo! ¿Ya viste a tu compañera, a tu amiga? Una gran malcriada. Y mira qué bien le va.
Y vos que orabas todos los días, te levantaste en la madrugada todos los días, ayunás, tenés tu devocional, lees tu Biblia, te metiste al discipulado, te graduaste del discipulado, estás liderando el grupo de discipulado, ya pasaste por la escuela de servidores, estás sirviendo aquí y allá, te metiste al centro de entrenamiento bíblico Avivadores y estás frito. La serpiente es astuta y te quiere hacer caer, te quiere confundir y te quiere detener. Por eso necesitamos las armas espirituales para vencer al enemigo que nos quiere hacer caer, confundir y detener. Alguien dígame amén a eso en esta tarde, por favor. Mira, hay reacciones, hay guerra. Diga conmigo, guerra. Hay guerra. Es intensa. Es intensa. Esta tarde estaba orando mucho tiempo. Pasé orando mucho tiempo, conectado con Dios mucho tiempo. ¿Y sabes qué es lo que sucede justo al siguiente segundo después que termino de orar? Guerra. ¿Y sabe qué pasa después de 2 minutos después de terminar de orar? Guerra. Batalla. Porque hay reacciones. Porque el enemigo no te quiere dejar en paz. Porque el enemigo sabe que si te deja avanzar, si te deja correr, si te deja caminar, le vas a causar mucho daño. Le vas a causar mucho daño al enemigo. Segundo de Crónicas 21 dice: después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat. Mira, diferentes versiones. La Nueva Versión Internacional: le declararon la guerra a Josafat. La Reina Valera 60: vinieron contra Josafat a la guerra. La versión Dios habla hoy: atacaron a Josafat. ¿Cuál es el principio? Esta es una batalla. Es una batalla. Es una batalla espiritual. Es una batalla por la salud, es una batalla por las finanzas, es una batalla por tu casa, es una batalla por tu estado de ánimo, es una batalla por continuar, murallas que superar, murallas que derribar, mares que se tienen que abrir, gigantes que tienen que caer. Es la batalla. Cada hombre y mujer de Dios en la Biblia tuvo su batalla y fueron vencedores porque fueron combatientes. El golpe que te dieron, la herida que te provocaron, el dolor que te causaron, duele, nos puede frustrar, nos lanza al piso, nos tumba, nos deja ahí un poco adoloridos, un poco mayugados. ¿Y sabes qué? Debemos levantarnos otra vez, porque es una batalla. Un gran rey de Judá y 3 ejércitos se levantaron en contra de Josafat, porque es una batalla. El punto es ese: estás en una batalla. El enemigo se levanta para atacarnos. No tengas miedo, debemos pelear. El gran guerrero Jehová de los ejércitos está con nosotros y Él nos da la victoria. Pero debes seguir adelante. No te detengas de orar, no te detengas de ayunar, no dejes de leer la Biblia, no dejes de levantar tus manos. Tu Dios pelea la batalla. No dejes que tus brazos se bajen, no dejes bajar la guardia. Sube la guardia una vez más y no se te olvide: te han declarado la guerra y Dios es el vencedor. Él pelea contigo. Jehová Nisi, Él es nuestra bandera, es nuestro estandarte de guerra. Josué salió a la batalla contra Amalek. Moisés y Aarón estaban en el collado, dice la Biblia. Y cuando Moisés levantaba sus brazos, Israel prevalecía. Cuando Moisés bajaba sus brazos, prevalecía Amalek. ¿De qué dependía la guerra? De los brazos de Moisés. Ni siquiera dependía de los amalecitas, de la fuerza de los amalecitas, de las armas de los amalecitas, de las estrategias de los amalecitas. Mire, quizás no dependía ni siquiera de Josué. Moisés le dijo a Josué: búscanos gente de guerra.
Oye lo que le dijo Moisés a Josué. Cuando se levantaron los amalecitas, acababan de salir de Egipto, estaban nuevecitos en el desierto, no tenían experiencia de guerra, ni estrategias, ni armas de guerra, no eran expertos en la batalla, habían sido esclavos por 4 siglos. Tenemos un pueblo de esclavos que no tenía ninguna oportunidad de vencer. ¿Y sabes qué? Vencieron, porque la palabra de Dios dice: no es con espada, ni tampoco es con ejército, mas con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. No dependía de las armas de ellos, era una guerra espiritual. Vamos, dale palmas de alabanza a Dios. Era una guerra espiritual. La victoria dependía de los brazos de Moisés. Era una guerra espiritual. Moisés tenía en sus brazos la vara de Jehová, la vara que Dios le mostró cuando estaban allá cara a cara con el Señor en el Sinaí. Le dijo que Josué salga a la guerra y tú te vas al monte y la vara debe estar en tu mano. La batalla dependía de los brazos de Moisés, en los cuales tenía en sus manos la vara. Pero necesitaban gente de guerra. ¿Sabes qué necesita tu familia? Gente de guerra. ¿Sabes qué necesitan tus hijas y tus hijos? Gente de guerra, padres de guerra. ¿Sabes qué necesita el matrimonio? Gente de guerra. No que se vaya a reventar la cara con el esposo, por favor. No que se reviente la cara con la esposa. No. Gente que pelee con sus armas espirituales y mantenga sus brazos en una actitud de fe, confiando que el poder de Dios está en sus manos. Y mientras tu actitud de fe está arriba, Dios prevalece en medio de la batalla. Es una batalla. El enemigo quiere atacar y tú debes enojarte mucho con el enemigo. Debemos enojarnos mucho contra el enemigo. Debes luchar. Hay reacciones, debes luchar. Debemos luchar ante las reacciones. Cuando sentiste el bajón, cuando te sentiste débil, cuando sentiste que no podías más, debes luchar. Esta semana yo le decía a Dios: ayúdame a luchar, ayúdame a luchar, ayúdame a luchar. Decía: Dios, ayúdame a mantener mis brazos arriba, ayúdame a pelear. Debo mantenerme en la batalla, debo mantenerme peleando. Le decía: Dios, ayúdame a luchar en las madrugadas, ayúdame a luchar. A veces me levantaba sin deseos de orar, a veces me levantaba sin deseos de leer la Biblia, a veces me levantaba sin deseos de seguir adelante, a veces me levantaba sin deseos de continuar. Y le decía: Dios, ayúdame, ayúdame. Debo mantenerme en la pelea, debo mantenerme luchando, debo mantenerme peleando. Me acordaba de un principio que predicamos hace unas 2 o 3 semanas atrás. Practica el hábito de la perseverancia. Debemos volver por más. Pablo entra a una ciudad griega a predicar y nomás entra, lo agarran a pedradas y lo sacan medio muerto. De hecho pensaban que estaba muerto, lo sacaron arrastrado, muerto, desmayado, sangrante. Apenas respiraba. ¿Por qué decimos que apenas respiraba? Porque ellos pensaron que ya estaba muerto. Lo sacaron, llegaron los discípulos, rodearon a Pablo, comenzaron a orar por Pablo. Pablo se levanta finalmente y se vuelve a meter a la ciudad. A veces tenemos que regresar por más. Y debes volverlo a intentar. Y debes volverlo a intentar. Y debes volverlo a intentar. Debes luchar. Debes pelear. Colosenses capítulo 2 versículo 1. Vamos a leer estos versículos. Colosenses 2 versículo 1. Estamos hablando de todo el movimiento espiritual que se genera cuando tú decides confiar en Dios y movilizar tu fe. Fuerzas en movimiento. Colosenses capítulo 2 versículo 1. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. El apóstol Pablo dijo esto:
quiero que sepan algo. Yo lucho por ustedes, decía Pablo. Yo tengo una gran batalla por ustedes. Yo me mantengo peleando por ustedes. Sostengo una gran lucha por el bien de ustedes. Debes sostener una gran lucha por el bien de tu casa. Debes sostener una gran lucha por el bien de tus hijos. Debes sostener una gran lucha por el bien de la nación. Debes sostener una gran lucha por el bien de tu familia. Ay, pero que estoy desanimado. Pues levántese y pelee, que lo aplasta el diablo, hermano. Levante sus manos y pelee. Levántese, debemos levantarnos. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta el justo. Yo peleo por ustedes, decía Pablo. Y peleo también por los de la Odisea, porque la carta es para los colosenses. Dice, yo peleo por ustedes, colosenses. Porque hay reacciones, hay fuerzas en movimiento. Así que ¿saben qué? Yo peleo por ustedes, colosenses. ¿Y saben qué? Y también peleo por los de la Odisea. Es más, ¿saben qué? Peleo por un montón que ni siquiera me conocen. Quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. ¿Por quién estás intercediendo? ¿Por quién estás peleando? ¿La batalla de quién te has unido? A detener las fuerzas en movimiento. ¿Por quién estás peleando? Colosenses capítulo 1 versículo 28. Sigamos ahí en Colosenses. Vamos un par de páginas atrás. O un par de dedazos atrás, así, ¿verdad? Un dedo atrás. Colosenses 1:28. A este Cristo proclamamos. ¿Cuántos están proclamando a Jesús con sus vidas? 17, no, menos que eso, como 4. ¿Cuántos están proclamando a Cristo con su vida? Ok, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos. ¿Cuántos de los que están aquí están proclamando a Cristo, aconsejando y enseñando? Quiero ver, levante la mano si usted le sirve a Dios de esa manera. Ok. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Diga conmigo, perfectos. La palabra perfectos en el texto original, en este texto, significa maduros. Dice, estamos enseñando, estamos proclamando a Jesús para que podamos madurar, para que ya no estemos como niños fluctuantes. Versículo 29. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí, dice el apóstol Pablo. Te tengo buenas noticias en esta noche. El poder de Jesucristo te fortalece en medio de la batalla. Lo voy a decir otra vez. El poder de Cristo te fortalece para que sigas peleando y sigas aconsejando y sigas enseñando y sigas proclamando y sigas intercediendo. Con este fin trabajo y lucho, dice el apóstol Pablo. Diga conmigo, voy a luchar. Debes luchar para aconsejar a tu familia, a tus hijos, a tus hijas, a tu esposo, a tu esposa, a tu amigo, a tu amiga, para llevar el poder del evangelio, para orar por los enfermos. Debes luchar. Debes pelear. Con este fin trabajo y lucho. Ese versículo 29 en otra versión de la Biblia dice así: para esto trabajo y lucho con toda la fuerza y el poder que Cristo me da. Dios te da fuerzas. ¿Cuántos necesitan fuerzas esta tarde? Levante la mano, no la baje. Oremos, dígale: Señor Jesús, dame fuerzas para luchar, para seguir proclamando, para seguir peleando y para ganar mi batalla. Yo recibo, con más convicción, yo recibo esta tarde, en el nombre de Jesús, fuerzas para luchar. Amén, amén. Dale palmas y alabanza al Espíritu Santo por eso.
Pablo decía, con toda la fuerza que Cristo me da. Luchamos no con nuestras fuerzas, luchamos con las fuerzas que Cristo nos da. Esa fuerza espiritual. Esa fuerza que le da mantenimiento a nuestra fe. Esa fuerza que te hace creer por cosas absurdas, por cambios ilógicos, por cambios que humanamente no pueden ser, por cosas que humanamente no pueden pasar, pero viene la fuerza de Cristo que revigoriza tu fe y tú comienzas a creer que lo que no puede pasar sí va a pasar, porque Dios obra en medio de los imposibles. Por eso Pedro caminó encima del agua, por eso lo imposible fue posible, porque la palabra de Cristo fortaleció a Pedro. Y ahora Pedro está pidiendo un absurdo. Pedro está pidiendo un imposible. Déjame caminar sobre el agua. Era absurdo pedir eso. Como es absurdo que Dios pueda sanar, que pidamos porque se cure una enfermedad incurable. Es absurdo porque ya el médico dijo que no se puede. Es incurable. Y son noticias terribles. Pero tu fe se revigoriza con la palabra. Y tú comienzas a clamar y a confiar con una fuerza nueva, con una fuerza no ordinaria, no con una fuerza natural, sino que en medio de las reacciones, cuando tú comenzaste a movilizarte, alguien más comenzó a movilizarse, las fuerzas espirituales comenzaron a movilizarse, pero la palabra de Dios también comenzó a movilizarse y comenzó a alimentarte, y de repente tú que decías, esto no se arregla, esto es imposible, comienzas a decir, todo lo puedo en Cristo que me da fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me da fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me da fuerza. Y lo que es imposible se hace posible, porque te mantienes luchando por la fuerza que Cristo te da. Vamos, dale palmas fuertes y alabanza al Espíritu Santo. ¿Por qué crees que a Pablo le daban pedradas, le daban azotes, le daban con varas, sufría naufragios, sufría persecución, le pasó esto, aquello, y una vez más se paraba a predicar el poder del Evangelio de Jesús? ¿Por qué crees que el hombre seguía predicando? ¿Por qué crees que este hombre, a pesar de sufrir lo que sufría, seguía hablando de Jesús? Y lo golpeaban y lo metían a una cárcel y seguía hablando de Jesús, porque la fuerza que Cristo da operaba en él y seguía predicando. Y dice, yo trabajo y lucho. Es que ya no aguanto, pues yo tampoco aguanto. Entonces vamos donde Jesús, diga, dame fuerzas. Es que ya no puedo. Sí, yo sé cómo te sientes. Me ha pasado a mí casi cada semana. ¿Y sabes qué hago? Dame fuerzas. Porque no me puedo detener. Porque no me puedo quedar. Porque no me puedo rezagar. Porque la misión no puede quedar a medias. Porque debo terminar. Y actúas en la fuerza que Cristo te da. Efesios 6, 12, un versículo muy conocido. Porque nuestra lucha, bueno, voy a esperar a algunos que están ahí hojeando a uno. Efesios 6, 12, una porción conocida. Porque nuestra lucha, ¿nuestra qué? ¿Nuestro paseo? ¿Nuestra siesta? ¿Nuestro carnaval? ¿Nuestra qué? Ahora dígalo más fuerte que eso. ¿Nuestra qué? Ahora más fuerte. ¿Nuestra qué? Lucha. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Tenemos una lucha. Por eso debes luchar. Es una batalla. Y es una batalla espiritual.
cuando de repente tengas ese bajón, mira, decirlo es fácil, yo lo sé. Y decirlo aquí en el culto es más fácil todavía. Pero cuando estás ahí, yo lo sé, a mí me pasa igual que a ti. Cuando estás ahí y te está rodeando el enemigo y te está rodeando la carne, y la otra semana vamos a hablar de cuáles son esos enemigos, cuál es lo que se empieza a movilizar para detenerte. El otro sábado vamos a hablar qué es lo que usa Satanás para hacerte caer, para confundirte y para detenerte. ¿Cuáles son las fuerzas en movimiento? ¿Cuáles son las fuerzas que reaccionan? Pero cuando empiezan a reaccionar esas fuerzas, el mundo, la carne, el pecado, francos ataques aún espirituales, y comienza todo ese movimiento, tú debes acordarte de esto. Algo que seguro ya lo sabes, debes recordar esto: estoy en guerra y debo luchar. Estoy en guerra y debo luchar. Y nuestra lucha, dice el apóstol Pablo, no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades espirituales, contra potestades, poderes que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales. Dices, debo luchar, debo luchar. Y ahí es donde tomas las armas de tu guerra espiritual. Ahí es donde tomas la palabra. Ahí es donde sirve el escudo de la fe. Ahí es donde tomas la espada de la palabra de Dios. Ahí es donde tomas esos versículos que no eran para que te lo memorizaras, para que te firmaran algo en el libro. Era para que batallaras en el momento de la lucha, para que saques la espada en el momento de la lucha y tengas con qué defenderte, tengas con qué causarle daño al infierno. Y te pones el yelmo de la salvación, te pones el casco de la salvación que viene a proteger tus pensamientos, porque tus pensamientos comienzan a volar. No sirvo para nada, no valgo nada, no valgo para nadie, soy un perdedor, soy un don nadie, soy un fracasado. Mire, póngase el casco de la salvación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tu mente es la mente de Cristo. Vamos, dale palmas de alabanza al Espíritu Santo. Porque vendrá la lucha, porque vendrá la batalla. Y vas a tu armamento y sacas de tu mochila como buen soldado de Cristo y levantas tus manos y empiezas a adorar, a cantar alabanzas, a adorar el nombre de Jesucristo. Y la tristeza se comienza a apagar, 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 apagar. Y Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Deja de llorar, comienza a cantar alabanzas, porque vas a favorecer el poder de Dios en la batalla. Vamos a darle palmas más fuertes y alabanza al Espíritu Santo de Dios ahora, más fuertes. Porque hay fuerzas en movimiento. Debes luchar. Último versículo, 1 Corintios 9, versículo 25. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Dile al equipo de adoración si puede pasar, por favor. Dice, los deportistas se entrenan con mucha disciplina. ¿Cuánta gente aquí hay que practica deporte o algún tipo de ejercicio? Levanten la mano, a ver, levanten la mano, a ver cuál. Yo sé que no parece, pero sí hago ejercicio, hermano. Levántela bien alto, quiero ver. Sí, hay varios que no les creo igual, pero estamos en el mismo equipo ahí, hermano. Todos los deportistas, está haciendo una alegoría el apóstol Pablo, se entrenan con mucha disciplina, pelean, luchan. Y dice Pablo, ¿saben por qué lo hacen?
porque quieren tener un premio. Pero ese premio, dice Pablo, se pierde, se va a echar a perder. Es un premio pasajero, está bien, la medalla, el trofeo, gloria a Dios, qué bueno, muy bueno, buenísimo. Pero lo que Pablo está diciendo es: ese premio es bueno, es importante, que gloria a Dios, pero ese premio va a pasar. El siguiente año lo va a ganar alguien más, quizá. Alguien más va a romper el récord, se acabó. Escribiste una página en la historia y alguien el siguiente año va a poner una página encima de la tuya. Pero dice Pablo, pero hay un entrenamiento, hay una batalla, hay una carrera, hay una lucha, cuyo trofeo dura para siempre. Es la batalla de tu fe. Es la batalla de tu fe. Hay gente que no va a entender esa batalla. Qué mal, nos sentimos mal cuando no entienden nuestra batalla. Tal vez algún pariente en tu familia que no es cristiano, y para ellos las cosas del Espíritu son locura, dice Pablo, porque se han de discernir en el Espíritu. Y ellos no entienden por qué estás aquí. Y vas a ir otra vez, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Qué te ha servido de algo, pues? Todavía no tienes trabajo, todavía nada ha cambiado. ¿Para qué vas a ir? ¿Y para qué oras? ¿Para qué le servís a Dios? ¿Por qué? Dices: voy porque estoy en guerra y debo pelear. Voy porque voy a luchar, y mi galardón no es perecedero, mi galardón es eterno. Y ese galardón, hermano y hermana, vale cada día de tu lucha. Lo vale, lo vale. Sí cuenta, sí vale que sigas adelante, sí vale que tomes todo tu arsenal espiritual para la batalla que es espiritual, porque es la única manera de seguir adelante en esta vida. Póngase de pie.